Durante siglos, Pompeya fue una ciudad viva, llena de sonidos, colores y movimiento. Sus calles de piedra resonaban con los pasos de comerciantes, artesanos, esclavos y familias que llevaban una vida cotidiana bajo el sol del sur de Italia. Era una ciudad romana activa, profundamente humana, donde lo extraordinario convivía con lo común. Nadie podía imaginar que, en una sola mañana del año 79 después de Cristo, todo aquello quedaría detenido para siempre. Lo que hoy conocemos como ruinas fue alguna vez un lugar de risas, discusiones, negocios y rituales. Pompeya no desapareció lentamente con el paso del tiempo. Fue congelada en un instante, sellada bajo ceniza y silencio, preservada como una cápsula del tiempo que revelaría, siglos después, cómo vivían y morían los habitantes del Imperio Romano. Antes de la tragedia, Pompeya era una ciudad próspera, estratégicamente ubicada cerca del mar Mediterráneo. Su economía florecía gracias al comercio, al vino producido en las fértiles tierras volcánicas y a su conexión con importantes rutas marítimas. La ciudad reflejaba tanto la riqueza de sus élites como la vida sencilla de sus habitantes comunes. Las casas variaban desde pequeñas viviendas hasta lujosas villas decoradas con frescos coloridos, mosaicos detallados y patios interiores abiertos al cielo. Las termas públicas eran centros de encuentro social, donde ciudadanos de distintas clases se reunían para conversar, hacer negocios y relajarse. Los teatros ofrecían espectáculos que atraían multitudes, mientras las tabernas llenaban el aire con el olor del vino y la comida caliente. Las paredes de Pompeya hablaban. Grafitis grabados en piedra revelaban opiniones políticas, anuncios de espectáculos, bromas, insultos y declaraciones de amor. La ciudad estaba lejos de ser perfecta o idealizada. Era ruidosa, desigual y, en muchos aspectos, sorprendentemente moderna. La vida cotidiana transcurría con normalidad, ajena a la amenaza que se ocultaba en el paisaje. Dominando el horizonte se alzaba el monte Vesubio. Para los habitantes de Pompeya, no era más que una montaña tranquila, cubierta de vegetación. En el siglo I, el concepto de volcán era prácticamente desconocido. Nadie comprendía que, bajo esa apariencia pacífica, se acumulaba una energía capaz de destruir una ciudad entera. Años antes de la erupción, un fuerte terremoto había sacudido la región, dañando edificios, templos y viviendas. Aunque causó preocupación, fue interpretado como un evento aislado. Las reparaciones continuaron y la vida siguió su curso. El Vesubio no era visto como una amenaza, sino como parte natural del entorno. En la mañana del 24 de agosto del año 79 después de Cristo, la rutina diaria se rompió de forma abrupta. Sin previo aviso, el Vesubio despertó con una explosión violenta. Una enorme columna de ceniza, gas y fragmentos de roca se elevó kilómetros hacia el cielo. El estruendo fue escuchado a gran distancia. En Pompeya, la confusión se apoderó de sus habitantes. El cielo comenzó a oscurecerse. Una lluvia de ceniza caliente cayó sobre la ciudad, cubriendo calles, tejados y templos. Al principio, muchos intentaron refugiarse dentro de sus casas, cerrando puertas y ventanas. Otros observaban con inquietud el fenómeno, sin comprender su verdadera magnitud. Nadie sabía cuánto duraría ni qué tan peligroso podía llegar a ser. Con el paso de las horas, la situación empeoró. La ceniza se acumuló en los techos, aumentando su peso hasta provocar derrumbes repentinos. El aire se volvió denso y difícil de respirar. La luz del día desapareció por completo, transformando Pompeya en una noche oscura, iluminada solo por relámpagos y el resplandor lejano de la erupción. El pánico comenzó a extenderse. Algunas personas decidieron huir,
cargando objetos de valor y buscando una salida hacia el campo o el mar. Otras quedaron atrapadas entre escombros, calles bloqueadas y edificios colapsados. El orden romano, cuidadosamente construido durante generaciones, se desintegraba frente a una fuerza imposible de controlar. Mientras la ciudad luchaba por sobrevivir, el Vesubio continuaba liberando su furia. Lo que parecía una lluvia interminable de ceniza era solo una fase de un evento mucho más letal. Sin saberlo, Pompeya se encontraba a pocas horas de enfrentar el momento más devastador de su historia, uno del que ya no habría retorno. Durante la madrugada, el Vesubio alcanzó su fase más letal. La montaña liberó flujos piroclásticos, nubes ardientes de gas, ceniza y fragmentos volcánicos que descendieron por sus laderas a una velocidad imposible de escapar. No eran llamas visibles, sino una ola invisible de calor extremo y gases tóxicos que avanzaba arrasando todo a su paso. Cuando estos flujos alcanzaron Pompeya, la ciudad dejó de existir en cuestión de segundos. La temperatura era tan alta que causó la muerte instantánea de quienes aún permanecían allí. No hubo tiempo para huir ni para comprender lo que estaba ocurriendo. La vida se extinguió de forma abrupta, sin destrucción visible inmediata, pero con un impacto absoluto y definitivo. Pompeya quedó completamente cubierta por metros de material volcánico. A diferencia de otras ciudades destruidas por invasiones o el paso del tiempo, no fue saqueada ni reconstruida, fue sellada. Las cenizas preservaron edificios, calles, objetos cotidianos y los espacios exactos donde las personas dieron su último aliento. La ciudad quedó congelada en el momento preciso de su destrucción. Durante más de 1500 años, Pompeya permaneció oculta bajo la tierra. El mundo cambió, imperios surgieron y cayeron, pero la ciudad romana quedó intacta, dormida bajo capas de ceniza endurecida. Su existencia se desvaneció de la memoria colectiva, reducida a leyendas y rumores imprecisos. No fue hasta el siglo XVIII que comenzaron excavaciones sistemáticas en la región. Lo que emergió sorprendió a Europa y al mundo. Calles enteras, casas, templos, frescos y utensilios cotidianos aparecieron casi intactos. Pompeya ofrecía algo nunca visto, una visión directa y tangible de la vida romana, sin interpretaciones ni idealizaciones. Uno de los hallazgos más impactantes fue el de los moldes humanos. Al rellenar con yeso los vacíos dejados por los cuerpos descompuestos en la ceniza solidificada, los arqueólogos revelaron las últimas posturas de las víctimas. Personas cubriéndose el rostro, abrazando a sus hijos o intentando levantarse en vano. Estas figuras silenciosas transformaron a Pompeya en un memorial humano. Más allá de la tragedia, Pompeya se convirtió en una fuente invaluable de conocimiento. Sus casas revelaron cómo vivían las familias romanas. Sus tiendas mostraron qué comían, qué vendían y cómo trabajaban. Sus grafitis dejaron oír voces individuales, pensamientos cotidianos y emociones que, de otro modo, se habrían perdido para siempre. Hoy, Pompeya es uno de los sitios arqueológicos más importantes del mundo. Millones de visitantes recorren sus calles cada año, caminando entre sombras de una vida interrumpida. La ciudad no solo narra la historia de una catástrofe natural, sino también la fragilidad de la civilización frente a fuerzas que superan cualquier poder humano. Pompeya nos recuerda que la historia no siempre desaparece con el tiempo. A veces queda enterrada, esperando ser descubierta. En el silencio de sus ruinas, la ciudad congelada en una sola mañana continúa hablando al mundo como un eco eterno de lo que fuimos y de lo vulnerables que seguimos siendo. Casi 2000 años han pasado desde que el cielo se oscureció sobre la bahía de Nápoles.
desde que la ceniza cubrió ciudades enteras, desde que la vida quedó detenida bajo una nube ardiente. El mundo cambió, imperios se levantaron y cayeron, fronteras fueron dibujadas y borradas, guerras transformaron continentes. Pero en el sur de Italia, una silueta permanece prácticamente intacta. El Vesubio no domina solamente el paisaje, domina la memoria. Durante siglos después de la destrucción de Pompeya y Herculano, la montaña continuó allí, verde, aparentemente tranquila, integrada al horizonte cotidiano. Para generaciones enteras, dejó de ser símbolo de terror y pasó a ser parte del escenario, como si el tiempo hubiese suavizado su naturaleza, como si la tragedia hubiese sido apenas un capítulo remoto en los libros de historia. Pero los volcanes no obedecen a la memoria humana, obedecen a la geología. El Vesubio es uno de los volcanes más estudiados del planeta. Forma parte de un sistema volcánico activo, resultado de la compleja interacción entre la placa africana y la placa euroasiática. Bajo la superficie, la corteza terrestre no está quieta, está viva, fracturada, en constante tensión. A kilómetros de profundidad, cámaras magmáticas acumulan presión lentamente, a veces durante décadas, a veces durante siglos. El silencio no significa inactividad, significa que el proceso es invisible. En 1631, casi 1600 años después de la catástrofe romana, el Vesubio volvió a despertar. La erupción fue violenta. Flujos de lodo y ceniza descendieron por las laderas. Pueblos enteros quedaron sepultados. Miles murieron. Fue un recordatorio brutal de que el gigante no había desaparecido, solo había esperado. La última gran erupción significativa ocurrió en 1944, en plena Segunda Guerra Mundial. Mientras tropas aliadas avanzaban por Italia, el cielo volvió a oscurecerse. Columnas de humo se elevaron sobre la bahía. La lava destruyó construcciones. La ceniza cubrió vehículos militares y aldeas cercanas. Incluso en medio de un conflicto global, la naturaleza recordó su poder. Desde entonces, el Vesubio permanece en estado de reposo relativo. Pero reposo no es sinónimo de seguridad. Hoy, la región alrededor del volcán es una de las zonas más densamente pobladas de Europa. Más de 3 millones de personas viven en el área metropolitana de Nápoles. Cerca de 600.000 residen en la llamada Zona Roja, el área de mayor riesgo en caso de una erupción explosiva. Casas construidas sobre antiguas coladas de lava. Barrios enteros asentados en terrenos que alguna vez fueron ríos incandescentes. Carreteras que cruzan suelos formados por erupciones pasadas. La fertilidad del suelo volcánico siempre atrajo agricultura y asentamientos humanos. Es una paradoja inquietante. El mismo volcán que destruye también nutre. Viñedos prosperan en sus laderas, huertos florecen en su sombra. La vida se expande sobre la memoria de la devastación. Turistas ascienden diariamente hasta el borde del cráter. Observan el interior aparentemente inofensivo. Toman fotografías. Sonríen. Es difícil imaginar que ese cráter tranquilo haya lanzado una columna de ceniza que alcanzó decenas de kilómetros de altura. Pero los instrumentos científicos no se dejan engañar por la apariencia. Sismógrafos distribuidos por toda la región registran microtremores constantes, pequeñas vibraciones que, aisladas, no significan demasiado, pero en conjunto cuentan una historia. Satélites miden deformaciones milimétricas en el terreno. Si la montaña se expande, aunque sea mínimamente, los sensores lo detectan. Análisis químicos monitorean los gases que emergen por fisuras invisibles. Cada variación es estudiada. Cada señal es evaluada. Existe un plan de evacuación. Las autoridades italianas
Mantienen protocolos detallados para retirar a la población de la zona roja en caso de emergencia. Pero evacuar a cientos de miles de personas no es una tarea simple. Requiere coordinación absoluta. Infraestructura funcionando sin fallos, tiempo suficiente y, sobre todo, señales claras. El problema es que los volcanes no siguen calendarios humanos. Algunas erupciones ofrecen advertencias prolongadas, otras evolucionan con rapidez. En el año 79, la erupción comenzó con una columna de ceniza. Horas después de ella llegaron los flujos piroclásticos. Fueron horas que cambiaron la historia. Si un evento similar ocurriera hoy, el impacto sería exponencialmente mayor, no solo por la densidad de población, sino por la complejidad del mundo moderno. Carreteras saturadas, hospitales llenos, redes eléctricas, sistemas digitales. La evacuación sería un desafío sin precedentes, y sin embargo, la vida continúa como si el riesgo fuese abstracto. Niños caminan hacia la escuela, pescadores salen al amanecer, trenes cruzan la bahía. El Vesubio se recorta contra el cielo como una pintura permanente. Existe un fenómeno psicológico conocido como normalización del riesgo. Cuando una amenaza no se manifiesta durante décadas, deja de sentirse real. Se convierte en estadística, no en experiencia. Pero la geología opera en escalas que superan generaciones. El hecho de que el Vesubio permanezca tranquilo no elimina su potencial, solo prolonga el intervalo. Bajo la superficie, el magma no ha desaparecido, está allí. Presiones internas se redistribuyen lentamente. Fracturas se ajustan. Gases buscan nuevos caminos microscópicos. El sistema sigue activo. Y los sistemas activos cambian. El Vesubio no anuncia intenciones. No negocia. Responde únicamente a leyes físicas. La pregunta no es si puede volver a destruir. La historia ya respondió eso. La pregunta es cuándo. ¿Y qué sucederá cuando el equilibrio subterráneo deje de ser estable? Porque si algo enseñó el año 79, es que el cielo puede oscurecer en cuestión de horas, y la normalidad puede desaparecer antes de que comprendamos lo que está ocurriendo. El Vesubio aún está allí, observando, silencioso, esperando. Durante siglos, Pompeya fue una advertencia enterrada, una ciudad congelada en el instante exacto en que la naturaleza reclamó su espacio. No fue la primera tragedia volcánica de la historia, y no será la última. El Vesubio no es un monstruo, no es un castigo, no es una anomalía. Es un recordatorio de que la Tierra está viva. Bajo nuestros pies, fuerzas invisibles se mueven lentamente, con una paciencia que supera cualquier generación humana. Nosotros construimos ciudades, trazamos fronteras, levantamos carreteras, creamos tecnología capaz de explorar el espacio. Pero seguimos viviendo sobre un planeta dinámico, un planeta que cambia, que respira, que en ocasiones libera la energía acumulada durante siglos en cuestión de horas. Pompeya nos enseñó algo fundamental. La normalidad puede desaparecer sin previo aviso. En el año 79, la vida transcurría como cualquier otro día. Mercados abiertos, familias en sus hogares, niños jugando en las calles. Horas después todo había terminado. Hoy, millones viven a la sombra del mismo volcán. Las ciudades son más grandes, la ciencia es más avanzada, los sistemas de monitoreo son más precisos. Pero la pregunta esencial sigue siendo la misma. ¿Estamos preparados? No solo con planes de evacuación, no solo con tecnología, sino con conciencia, con memoria. Porque olvidar es el primer paso hacia la repetición. El Vesubio aún está allí, silencioso, imponente, observando el paso del tiempo con indiferencia geológica. Puede permanecer inactivo durante décadas, incluso siglos, o puede despertar cuando menos lo esperemos. No lo sabemos. Y esa incertidumbre es quizás la lección más importante.
La historia de Pompeya no es solo una historia del pasado, es una advertencia permanente, una conversación entre la humanidad y la naturaleza, una conversación que nunca se detuvo. Mientras existan volcanes activos, mientras existan ciudades construidas en sus laderas, la historia seguirá escribiéndose. El Vesubio no está muerto, está dormido. Y la diferencia entre ambas palabras puede definir el destino de millones. La montaña espera. La pregunta es si nosotros también lo estamos.